A continuación, Quiteños. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Quiteños, programa en el cual se tratan diferentes personajes de la política nacional con la conducción de Eduardo del Pozo. Quiteños. Amigos queridos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos semana a semana en este programa donde siempre tratamos temas importantísimos sobre la comunidad, sobre nuestra ciudad, sobre el país, temas coyunturales y temas que nos interesan sobremanera. Este programa vamos a tratar sobre los artesanos, sobre el espacio que necesitan nuestra gente, sobre la necesidad de generar desarrollo productivo, sobre la necesidad de seguir creciendo, sobre la necesidad de tener empleo a través de un gremio importantísimo como son los artesanos en nuestra ciudad de Quito. Y para ello nos acompaña un quiteño importantísimo, un quiteño muy valorado en el medio. Estamos acompañados de Alfredo Cerda. Bienvenido, mi estimado Alfredo, muchas gracias por acompañarnos. Alfredo es presidente de la Cámara de Artesanos de Quito y ha venido ya laborando por muchísimos años a la cabeza de este gremio y queremos darte la más cordial bienvenida. Bienvenido, Alfredo, qué gusto que nos acompañes. Muchas gracias, Eduardo, para mí un gusto estar aquí. Un saludo a todos los señores televidentes, un saludo especial para vos y un agradecimiento por haberme invitado. Aquí estoy para servirte lo que se pueda. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la gran labor que hace la Cámara de Artesanos del Distrito Metropolitano de Quito? ¿Cómo nace? ¿Cómo se configura? ¿Quiénes la conforman? Bueno, la Cámara Artesanal de Quito es una institución muy antigua. Esa se creó en 1987. Es decir, que tenemos muchísimos años de vida y el fundamento principal... 31 años de vida, nada más. Y el fundamento principal de la creación es el de apoyar, impulsar y proteger al artesano, porque el artesano en nuestra ciudad y en el país entero es tratado como que fuera algo no muy importante dentro del quehacer productivo de la población, de la ciudad, del país, pero en realidad el artesano es el motor, el que trabaja más de 10 horas diarias dedicado para satisfacer necesidades de la sociedad. Así es que el artesano tiene muchísima importancia y la Cámara Artesanal pues está creada para eso. Estamos permanentemente dando asesoría, dando asistencia, ayudando al artesano para su crecimiento, para que pueda defenderse mejor en la sociedad, para que pueda estar con mejores condiciones en la sociedad. Tenemos muchos problemas, la problemática artesanal es enorme, es grandísima. Pero ¿con cuáles problemas aterrizas en Quito con los artesanos? ¿Cuáles son los mayores inconvenientes que tienen ustedes? Bueno, existen varios inconvenientes. El primero, que para instalarte un taller pequeño, una microempresa, un taller artesanal, tienes que cumplir con un montón de requisitos, un montoncísimo. Y eso son ya incomodidades. Deberíamos simplificar, hablando de Quito, te estoy hablando solamente de Quito, claro. Sí. Deberíamos simplificar y colaborar, ayudar para que el artesano pueda crecer. La idea es que, si yo te pongo un ejemplo, que en tu barrio, desde que tú eras pequeñito conociste al zapatero del barrio, siempre se le conoce al sastre del barrio, pero cuando vamos creciendo, el sastre obviamente va envejeciendo, pero sigue siendo el mismo sastre y el mismo zapatero, lo que significa es que no hubieron políticas de desarrollo para esa clase, porque si hubieran políticas, obviamente ese zapatero que inició como zapatero, después tenía que ser un empresario. Imagínate trabajando toda la vida y no se ha convertido en empresario. Y no pudo surgir y dar un paso más a una microempresa ni siquiera. Pero claro, porque la política nacional y seccional no permite el crecimiento. Estamos siempre vigilados, como decía un
un compañero dirigente de los microempresarios decía: yo solicito al municipio y a sus personalidades, a sus inspectores, que si no ayudan, por lo menos no estorben. Sí, porque no nos dejan trabajar. Y pasa eso, que estorban muchísimo. Sí. Necesitamos que haya políticas que permitan el normal y mejor funcionamiento del artesano, dependiendo de las actividades. El artesano tiene muchísimas necesidades. Hoy, al menos que estamos ya en un país globalizado, Eduardo, tú entenderás que las situaciones cambiaron. Ya no es lo mismo que antes. Ahora que estamos globalizados, necesitamos entrar en la competitividad. De lo contrario, estamos segregados, estamos anulados. Así es que necesitamos... ¿Cómo están haciendo? ¿Qué gran reto que tienen los artesanos en tratar justamente en este tema de la globalización de ampliar su producción para poder ser competitivos al mundo? Y claro, el artesano arranca por producir 1, 2, 3, 5, 10 en producciones pequeñas, pero tal vez para ampliarse se necesita muchísimo más para poder llegar a otros mercados. Claro, necesitamos diferenciar lo que significa la artesanía pura de lo que significa la actividad artesanal. La actividad artesanal es donde existe un predominio de la mano sobre la maquinaria, ¿no es cierto? Y la artesanía pura, en cambio, es la expresión de cultura de los pueblos. En esta diferencia de lo que es un artesano, que es en cambio el que hace su trabajo con un predominio de la mano. Una chaqueta, un par de zapatos, una camisa puede ser artesanal. Puede ser artesanal, pero no es una artesanía. No es una artesanía, ¿no es cierto? Correcto. La artesanía es la que expresa la cultura de los pueblos. Entonces, el artesano es el que tiene un predominio de la mano sobre la maquinaria. Ese es un procedimiento artesanal. Pero un artesano es el que tiene habilidad en las manos y creatividad en su mente. Esa es la diferencia. Y la artesanía es el producto que expresa la cultura de los pueblos. ¿Tú qué eres? ¿Artesano? Un artesano en el sentido de que mi trabajo se hace más con la actividad manual que con la maquinaria. Pero es importante que nosotros, al diferenciar esto, pongamos mayor empeño para hacer como en otras ciudades. Por ejemplo, en España, te voy a dar un ejemplo que es importante que comencemos a aprender, si es que no, y mejorar. En España, los talleres artesanales son grandes. Pueden ser con 1000, con 500 personas, que todas trabajan manualmente, como en la China también. En la China se trabaja manualmente muchísimas cosas, que hay mucha injerencia de la mano sobre la maquinaria. Pero en España, para ayudar en la comercialización y también para generar ingresos, divisas para la ciudad, para el pueblo, para el país, se establecen unos centros de exhibición de las artesanías. Y existen, por ejemplo, en una parte 3 secciones. En una sección se exhibe artesanías muy actualizadas, modernizadas. Ese tipo de artesanías están en la primera sección. En la segunda sección encontramos artesanías de hace 200 años, cómo estábamos en la época medieval, cómo estaban las artesanías, qué se hacía, con qué se vivía. Y pasando más al fondo, encontramos las artesanías más antiguas de la época de que España estaba dominada por los árabes y qué tipo de artesanía se producía. Entonces, cuando vas conociendo tú, entras, te atraen todo tipo de artesanías y cuando quieres comprar, eso vale cada vez más dinero si es que estás más al fondo, tiene mayor valor. Tiene mayor valor. Y entonces nosotros no tenemos nada, ni hemos pensado. ¿Y aquí cuál es la realidad? ¿Aquí dónde vendemos las artesanías? Aquí no hay dónde. Digamos que me dedico a hacer artesanías, ¿dónde las vendo? No hay estos espacios. Aquí no tenemos ni el cliente preparado. Por eso es importante que nosotros comencemos a pensar. Primero, en la producción. Si nosotros mejoramos la producción, enseñando, primero tecnologías limpias, que quiere decir que tengamos amistad, amigables con el medio ambiente, que es importantísimo. Después de esto,
comenzar a tecnificar, a modernizar. No solamente es necesario siempre hacer a mano. Te voy a dar un ejemplo. En San Antonio de Pichincha y en otras partes, en San Antonio de Ibarra más bien, hay unos artistas que hacen unos viejitos de un trozo de madera, ¿no es cierto? Tú conoces Precioso. eso. Pero ahora existen unos tornos parecidos a los copiadores de llaves, en donde le pones al viejito a un lado y el tronco en el otro lado. Pero no es que te hace igualito al viejito, no, pero te da haciendo bastante de lo que haces a mano, te va ayudando. Ayuda a la estructura. Y quien hace ya el terminado es propiamente el artista. Y entonces le hemos ayudado a modernizar, a hacer más rápido y obviamente Y a por poder ende, aumentar la producción. aumenta la producción y disminuye el costo. Porque en vez de hacer en 6 meses, podemos hacer en 3, qué sé yo, dependiendo de lo artístico que se trate, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ese es en cuanto a la producción. O sea, nos falta primero es un apoyo a la producción para que pueda salir adelante, ¿no es cierto? Sí, a la producción y a la tecnificación, ¿no es cierto? Y la siguiente etapa, Es la comercialización. la comercialización. Ok. En la comercialización tenemos... ¿Cuál es la realidad actual en este instante? Nada, la comercialización tenemos 0. Cada uno tiene que defenderse y no tenemos el apoyo de una Una política, digamos. de una política, pero de una planificación correcta, donde es que podemos caminar hacia una segura venta del producto que se está haciendo. Por eso es importante, Eduardo, que tú que estás desempeñando un cargo en donde tienes poder, podríamos implementar algunas actividades, algunas planificaciones de algunos planes, algunos proyectos para salir adelante. El artesano no sale porque no tiene ni siquiera sitio de exposición para sus artesanías. Necesitamos aquí poner muchísimas ayudas de parte de los gobiernos centrales, de los gobiernos seccionales, para que las artesanías de cada uno de nuestras parroquias, de cada una de nuestros pueblos, se comiencen a centralizar y a exhibir y a producir la llegada de clientes. Hay un mercado artesanal que tú conoces en la Mariscal, que fue producto de que los artesanos estaban botados, digamos, desde las 5 de la tarde, utilizaban la calle Amazonas y ponían en el suelo las artesanías. Con ese antecedente el municipio comenzó a quitarles y eso se fomentó. No a reubicarles, eso solamente les quitaban y ahí intervine yo y otros dirigentes y hablamos con los concejales de esa época, entre esos Vilma Andrade, a quienes les pedimos de favor que solucionemos el problema, que no es cuestión de quitarles, todos tenemos derecho a vivir. Así es. Y a tener ingresos como podamos. Así es que se buscó un terreno y se ubicó ese terreno donde están ahora, que era de un señor, me parece que riobambeño. Utilizamos ese terreno y después se le fue comprando cada uno de los que exponen ahí por metros y entonces ahora existe ese mercado. Pero claro, no está muy bien planificado, me han venido a pedir a mí para ya hacer el segundo piso y para que nosotros intervengamos también, la Cámara Artesanal, hacer el segundo piso en donde se puede hacer un centro de convenciones para poder recibir a los turistas y también a los comercializadores de artesanías del mundo. Podamos tener nuestras artesanías en todas las partes del mundo donde entremos y donde nos ayuden a promocionar. Yo hice hace algunos años, no sé si es que te estoy quitando mucho. No, adelante. Hace algunos años está muy enriquecedora esta conversación. Muchas gracias. Conseguí hace algunos años, entre las cosas que me acuerdo, hace algunos años conseguí de un presidente de la República que no hay necesidad de decirlo el nombre, entre el 2000 y el 2007, de un presidente de la República, un decreto ejecutivo que dice que todas las entidades públicas deberán en los ministerios, el ministro, en el despacho del ministro, tener un
una vitrina de artesanía. exposición de las artesanías del sector o del país. No me digas. Que todos los aeropuertos deben tener unas vitrinas de exposición de las artesanías del Ecuador y del país. Y tú recordarás que en el aeropuerto antiguo nuestro había una vitrina. Y también, había una vitrina y teníamos un mural espectacular también. También, entonces eso. Y te apuesto que hoy en el aeropuerto nuevo, que les corresponde al municipio, ni siquiera saben del decreto y cosas así que Así es. lo que sucede es que cada vez en los ministerios, cada vez que se cambian de funcionarios, el funcionario que entra es el que sabe mucho y el que se fue no sabía nada. Por lo tanto, el que entra ya no le hace caso a lo que ha pasado y así se fue quitando esto de que todos los embajadores en todos los países del mundo donde tengamos nuestro cuerpo diplomático deben tener una vitrina de exposición de las artesanías. La que he visto que ha quedado es en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando tú entras encuentras una vitrina que todavía está con exhibición de artesanías. Y la artesanía es la expresión más grande de la cultura de un pueblo, ¿no? Es realmente una maravilla que debería tener una exposición importantísima para que el turista llegue y adquiera este tipo de artesanías, pero estas facilidades no hay, ¿no? No hay, imagínate que, qué bien que aplicaste el término muy bonito que es la expresanía de la cultura de los pueblos. Sin embargo, la Casa de la Cultura no tiene el taller, no tiene la exposición, no tiene nada de servicio para la artesanía, siendo cultura de los pueblos. El Ministerio de Cultura, que voy a solicitar la cita en estos días con el señor ministro, a quien le tengo mucho respeto, mucho cariño, soy amigo, voy a pedirle para ver si es que se implementa ya el departamento de una dirección de artesanías para que llevemos adelante las artesanías del Ecuador, de todos los pueblos del Ecuador, en todas partes, en todos los rincones vos encuentras artesanos. Este país es eminentemente agrícola y artesanal. Artesano, sin duda alguna. O sea, falta muchísimo por hacer. Falta mucho, sí. Falta un trabajo importantísimo, pero sin duda alguna la creatividad y el incentivo de la gente está para poderse sacar adelante este gran sector, sin duda alguna. Bueno, nosotros los artesanos estamos dispuestos a eso. Lastimosamente los artesanos no somos políticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos dedicamos a hacer nuestro trabajo y que a veces mientras trabajamos en el taller, estamos escuchando noticias o estamos viendo la televisión. La ven desde lejos. Y nos dejamos influenciar por las bonitas palabras de algunos políticos y esas palabras nos hacen inclinar los votos. Pero en realidad lo que necesitamos es representantes nuestros para que defiendan nuestro sector. Si es que nosotros tuviésemos las personas que conozcan de los problemas del sector, serán más fácil para solucionar esos problemas. Lo que normalmente pasa es con otros sectores. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy simpático. Hace muchísimos años yo fui también el autor de la ley de fomento artesanal. Ya. ¿Y en qué consistía? ¿Cuáles eran los incentivos Para que se tengas estaban idea, planteando? al pasar tantos años, que te estoy hablando del año 86, han pasado tanto, y ahora recién se hace la ley de fomento productivo, que es lo mismo, solo que más grande. El otro era más pequeño del fomento artesanal, que en definitiva lo que significa es dar facilidades para que la producción crezca, para que la producción mejore. Ese, Eduardo. Sin duda alguna. ¿Te hace falta crédito también? Bueno, el crédito... ¿Cómo está la parte del financiamiento de los artesanos? El crédito es bien importante porque al lado de un gran proyecto, de una buena idea que tenga un artesano, viene necesariamente que tener una inversión. Esa inversión que no se la tiene ese rato a la mano, pues tiene que ser con facilidades de crédito. Yo estuve miembro del directorio del Banco Nacional de Fomento y ahí se consiguió algunas cosas muy importantes y que vale que la gente que nos está oyendo, mis compañeros artesanos, a quienes mando un enorme saludo,
ellos sepan algunas cosas. Cuando yo entré al Banco de Fomento, a la dirección, los créditos que ayudo, que se llama el 555, que tú has oído, eso estaba recibiendo las personas que no les correspondía, pero logré conseguir que se apruebe, que ese crédito sea solamente para las personas que tengan un patrimonio de hasta $20,000. Lo que quiere decir es que va a ir para nuestro caramelero, para nuestros más pobres artesanos y compañeros del sector productivo pequeño. Sin duda alguna. Oye, qué maravilla, mi estimado Alfredo. Muchísimas gracias por este aporte desde la ciudadanía, desde un gremio tan importante como los artesanos, que significan una construcción sostenible en el tiempo de parte de la cultura de los quiteños, de parte de la cultura de los ecuatorianos, y nos ayudan a mostrarnos al mundo entero, nos ayudan a mostrar lo que somos, de esa conciencia colectiva que tenemos de salir adelante, de luchadores, de cómo a través de una pequeña manualidad que a veces no es bien valorada, se puede salir adelante y convertirse en un microempresario, y por qué no en un empresario, y cómo a través de estas pequeñas artesanías mostramos a los turistas lo que significa ser quiteño, lo que significa ser ecuatoriano. Hace falta muchísimo apoyo de parte del gobierno nacional, de parte de los gobiernos locales para salir adelante con estos emprendimientos de los ecuatorianos. La innovación está. Necesitamos innovar, necesitamos cambiar justamente para que este gran gremio, entre muchos otros, salgan adelante con mucha mayor fuerza. Mi estimado Alfredo, gracias por compartir con nosotros en este programa Quiteños. Agradecemos mucho tu participación, felicitamos tu labor al frente de la Cámara de Artesanos. Te invitamos a que sigas en esta lucha, sigas con ese emprendimiento, sigas con esa gana que nos has demostrado en esta entrevista para sacar adelante a ese magnífico gremio. Y a ustedes, mis queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa Quiteños. Nos vemos la próxima semana con otro programa, asimismo, súper importante, súper trascendente, coyuntural, con lo que significa nuestra ciudad. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quiteños, programa en el cual se tratan diferentes personajes de la política nacional con la conducción de Eduardo del Pozo. Quiteños.